Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio, el 48 de Canal Retina. Gracias por estar ahí al otro lado, gracias por escuchar, por ver nuestros episodios. Ya sabéis que nos podéis encontrar en www.canalretina.org y también en las plataformas de podcast, en iVoox, nos podéis encontrar en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Además, también podéis ver los episodios que grabamos en nuestro canal de YouTube, en Asociación Retina Murcia, y dentro encontrarás una lista en la que están todos los episodios de nuestro podcast que los puedes escuchar y ver. Hoy vamos a hablar con una persona afectada de una enfermedad visual que ahora nos contará ella misma. Ella es Pilar Calvo, y lo hará acompañada de su madre. Vamos a hablar un poco del afectado y de la familia, y vamos a hablar un poco de cómo viven todo ese proceso. Así que ya, sin más preámbulos, comenzamos. Hola Pili, ¿cómo estás? Hola, buenos días, David. Muy buenas. Está con nosotros también Pilar, tu madre. Hola Pilar. Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Nerviosa, Pilar? Bueno, un poco. No hay que estar nerviosa, ¿vale? Vamos a llevar adelante este podcast, Pili, que es la persona que yo comentaba afectada por una enfermedad visual, ¿no? Y queríamos saber, en primer lugar, pues un poquito eso. ¿Cuándo y de qué te diagnostican, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese momento? Y luego le preguntaremos a tu madre sobre ello. Vale, pues yo tengo una neuropatía óptica hereditaria de Leber, que es una de las denominadas enfermedades raras, y me diagnosticaron justamente ahora en octubre, hace 20 años, en 2003, debuté y bueno, mira, justamente estamos de aniversario, ¿no? Y bueno, ahora pues viviendo con esta enfermedad que para mí es vivir con otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo fue aquel momento? Pues bastante duro, para que nos vamos a engañar, y sobre todo yo tenía 19 años, empezaba la universidad y fue como un cambio de etapa totalmente, ¿no? Empiezas universidad y encima te diagnostican esto, y además es que al principio no se sabía qué era. Entonces yo llevaba gafas de ver de lejos y yo pensaba que de no haberme las puesto en todo el verano pues había ido a más. Entonces fuimos la miopía, ¿no? Era miopía. Antismatismo, creo, pero era muy poquito, de esto de ponértela para ver la pizarra y tal. Muy no bueno. Es que las llevas habitualmente, sino en casos puntuales de ponértelas. ¿Y cómo lo recuerda usted, Pilar, aquel momento? Bueno, yo vine de trabajar y me comentó mi marido: te ha dicho algo la niña de que parece que le molesta el ojo, que no ve muy bien y tal. Y bueno, ya se me cayó el mundo, porque resulta que tengo los dos hermanos que tienen también la misma enfermedad. Y entonces enseguida deduje que era esto. Que iba por ahí, ¿no? Sí, claro. No tenía otra explicación de ver que... Porque no es una cosa que el ojo se le ponga de una forma o de otra. Entonces la llevé a la óptica, le estuvieron mirando y me dijo: mira, no sé localizar lo que es. No vaya a ser que sea un desprendimiento de retina, llévala al hospital. Y ese mismo día nos fuimos al hospital. Y enseguida yo dije que tenía mis hermanos con esta enfermedad, y al día siguiente ya fuimos otra vez al hospital a
al especialista precisamente de esto, un oftalmólogo que es neurólogo, el doctor Arruga, de lo que había llegado también a mis hermanos. Ajá. Porque nos cuenta Pilar, claro, vosotros teníais antecedentes en la familia, pero Pili, nos contabas que va a hacer 20 años ahora mismo, ¿no? Entonces, sí. Hace 20 años también había menos información de esta patología, aunque claro, ya teniendo antecedentes en casa. Y bueno, no sé si vosotros, porque es una patología que creo que a la hora de obtener el diagnóstico, por lo menos aquí en España, nos escucha mucha gente también en Latinoamérica, no sé si será igual, pero aquí en España el diagnóstico es complejo y no te lo dan en cualquier sitio. No sé si vosotros os tuvisteis que desplazar fuera de vuestra localidad para tener el diagnóstico. No, por el tema que te comenta mi madre, al tener antecedentes familiares les resultó un poquito más fácil. Sí que me hicieron un montón de pruebas, que sí, escáner de cabeza, ¿no? Un montón de cosas. Y de los ojos. Sí, Ajá. pero la clave fue lo de que me sacaron sangre. No, pero eso fue ya más adelante. Pero para saber qué mutación. Claro. Como para... Te refieres al diagnóstico genético, ¿no? Que eso fue la clave. Sí, pero claro, eso ya fue más adelante como para asegurar, yo creo. Sí, porque en el primer momento la enfermedad esta parece ser que por eso cuando nació Pili, precisamente le pasó a mi primer hermano lo de la enfermedad esta, que entonces sí que era una cosa que no se sabía nada. Y pensaban... en el año 84, ¿no? Claro. Entonces estuvieron haciéndole, pensaban que tenía un tumor en la cabeza, bueno. Y cuando luego empezaron a hacer las pruebas, que empecé a llevar a mi hermano al médico, dijeron que había en muchos países, aquí había muy poca cosa, lo que dices en Latinoamérica, en Islandia, pero que normalmente lo padecían los chicos. Así que cuando nació Pili me quedé bastante tranquila. Quiero decir, nunca llegamos a pensar que a ella le iba a pasar y entonces cuando le llegó a pasar pues fue un palo tremendo. Uh-huh. Claro, porque yo es la siguiente pregunta que os iba a hacer. Al tener la enfermedad un origen genético, claro, esto, Pili, ¿cómo lo manejas tú en un primer momento? Porque esto conlleva un impacto psicológico, ¿no? El decir, es una enfermedad de origen genético. En ese momento, ¿cómo lo manejas esto? Bueno, primero asimilar que no ves bien y el por qué, ¿no? Pero después de esto que comentas de genético, pues yo no entendía mucho hasta que después he conocido a más personas que están en la misma situación que yo, pero no entendía el por qué. Siempre se lo preguntaba a mi doctor, digo, pero si siempre dicen que afecta a los chicos, ¿por qué me ha pasado a mí? Si es una enfermedad mitocondrial que nosotras las mujeres lo transmitimos, ¿por qué también me ha tocado? Pero bueno, sé que hay casos en menor medida y bueno, siempre le preguntaba a mi doctor, al neurooftalmólogo, si yo podría ser madre. Él me decía, por poder podrás, pero transmitirlo, lo transmites al 100%. Y bueno, a día de hoy soy madre, pero he tomado mis precauciones, lo he hecho a través de ovodonación, porque yo, sabiendo que voy a transmitir la enfermedad, no quería transmitirlo. Si no lo sabes, ya es otra cosa, pero yo, sabiéndolo, prefería pues omitir esta enfermedad. Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena por ser mamá también. Oye, Pilar, ¿y usted cómo vivió el momento en el que hace 20 años dan ese diagnóstico y dice, anda, si es esto, ¿no? Y es de origen genético? ¿Cómo es ese momento? Supongo que es duro, ¿o no? Hombre, muy duro porque lo que decía antes, es que no hay nadie en la familia que lo haya llegado a pasar. Entonces yo decía, a ver, normalmente mis tías tienen hijas, pero también hay una que tiene hijos y nadie le había llegado a pasar. Claro, me dijeron, bueno, esto, a ver, es una cosa muy, muy rara. Y entonces
me sentía pues culpable, porque claro, es una cosa que le he transmitido yo, pero es que no sabía nada, quiero decir, hasta el momento que le pasó a mi hermano era una cosa que no se sabía absolutamente nada, porque por pruebas se ha llegado a hacer cantidad. Bueno, y entonces esto que decías de ir fuera, nos llegamos a informar y demás, y mi marido pues se fueron Me fui con mi padre a Atlanta, a Estados Unidos, porque había una neurooftalmóloga que estaba estudiando esta enfermedad. Ajá. Pero bueno, esto fue a raíz de ya saber el diagnóstico y para ver el tema del tratamiento. Uh-huh. Vale, de eso hablaremos sí. Más adelante, ¿vale? Si os parece, pero yo os quería preguntar a alguna de las dos o a alguien en casa, no sé si tienes más hermanos, Pili. Pues no, soy hija única. Eres hija única. Pero en casa, ¿alguno habéis llegado a necesitar, por ejemplo, ayuda psicológica en algún momento? Sí, uh-huh. Totalmente necesaria. Yo he tenido psicóloga de la ONCE, uh-huh. a la que le estoy muy agradecida. Uh-huh. Hace su trabajo, por supuesto, pero que me vino muy bien. Quieras que no, el tema de uh-huh. perder la visión, aunque algo me quede, es un duelo. Uh-huh. Es acostumbrarte a vivir de otra manera. Absolutamente. Entonces, pues oye, yo creo que es necesario y no es nada malo. Muy bien. Oye, mi padre también fue en su momento. Hablar con ella, sí. Muy bien. Oye, y tras el impacto inicial de la enfermedad, bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo vas evolucionando y cómo lo llevas? Y cómo, hasta llegar a la actualidad un poco, tu día a día, ¿qué tal? Bueno, desde los principios la ONCE me ayudó mucho en el sentido de saber manejarme con algunas herramientas tipo el bastón, que me costaba mucho llevarlo. Además, yo era que no entendía mucho de si yo tengo resto visual, yo puedo, pero después te encontrabas con una farola que por mucho resto visual que tengas se metía en el camino y era necesario. Lo que me decían, la calle cambia continuamente, o lo que me decía la ATR, que es la que te enseña a llevar el bastón. Si hay una persona con un perro, con una correa extensible, la correa extensible sí que no la vas a ver, te puedes caer. Así que me enseñaron a manejarme con el bastón, me enseñaron a utilizar programas de ordenador, tipo el ZoomText, el JAWS, manejar después un poquito el braille. Bueno, a día de hoy me cuesta todavía leerlo, pero sí que sé escribirlo. Y bueno, poco a poco con todas estas herramientas pues me fueron facilitando mucho la vida, incluso a la hora de tener un trabajo, porque si yo ahora mismo tengo un trabajo y utilizo el software que me enseñaron en JAWS, si no supiera manejarlo no podría. Y bueno, a día de hoy ya no utilizo el bastón y ya pasé a otro nivel, que tengo un perro guía, una perra guía que se llama Leia, que me ayuda mucho y me da muchísima autonomía. Fantástico, fantástico. Y Pilar, ¿estáis muy pendientes de Pili, tanto su padre como tú? ¿O habéis aprendido a convivir con que ella tiene su propia autonomía, hace sus cosas? ¿Cómo lleváis eso? Sí, hombre, estamos pendientes como cualquier padre, supongo. Pero bueno, ella es muy lanzada, quiero decir, ya lo ves a nivel de... No es una persona que se quede parada, sino que es una persona que cuando, por ejemplo, estuvo en la universidad, pues se fue de intercambio, quiero decir. De Erasmus. Bueno, uh-huh. Bueno, se fue por ahí, o ha estado también en otros sitios por ahí, y viajando, quiero decir que no para quieta, ¿eh? Es una persona muy lanzada, no se va a estar sentada. Pero sí que han estado muy pendientes, imagínate, siendo hija única, pues más aún. Claro, bueno, supongo que es un poco normal, ¿no? Claro. Oye, Pilar, ¿y pensáis un poco en el futuro de Pili, su padre y tú, o qué? ¿Un poco en qué vendrá mañana o en qué pasará o mejor pensar en el día a día? Sí, mejor pensar en el día a día. No se pueden hacer planes.
Ajá. ¿Y a ti te condiciona en algún caso, Pili? En cuanto a cosas que quieras hacer, cosas que te plantees de cara al futuro, el tener... ¿No? A día de hoy no. A lo mejor hace unos años sí que a lo mejor me hubiera gustado conducir por el tema de dar de más autonomía. O sea, a lo mejor después ni siquiera lo hubiera utilizado en una gran ciudad como es Barcelona. Pero bueno, que a día de hoy no. Hoy tenemos, creo, un invitado o invitada. Sí. Que es un pajarito. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, nos va a acompañar durante todo el podcast, pero bueno, oye, ya está bien. No pasa nada. Es un compañero que tenemos, ¿eh? Uno más de la familia. Exacto. Se llama Pingu. Muy bien. Oye, ¿vives en pareja? Porque acabas de comentarme que eres mamá, ¿no? Sí. Y en tu vida en pareja, el tener LON ¿es algún problema? ¿Supone algún problema o no? Pues creo que igual que yo ya se ha acostumbrado. Mi pareja Carlos, mi marido, lleva conmigo también 20 años. Me conoció viendo y vivió todo el transcurso de ir perdiendo, porque esta enfermedad primero pasa en un ojo y después al otro, y vivió todo el proceso. Y bueno, desde el principio de ver la luna hasta después confundir la luna con farolas, y después el día a día se ha acostumbrado a mis colores, que no los distingo muy bien de dónde está el vaso verde y es el rojo. Y bueno, se ha acostumbrado. Sí que es cierto que es un pilar fundamental porque me ayuda muchísimo y tiene mucha paciencia, pero ahí está, al pie del cañón. Muy bien. Quería preguntarte por tu entorno más cercano y tenía una pregunta pensada hacerte, pero la voy a variar un poco, ¿no? Tenía pensado el preguntarte, bueno, si tú compartes tu enfermedad con compañeros, con amigos, con gente que te rodea, pero quizá me interesa más, una vez llegado al punto en el que tú ahora mismo te encuentras, en cuanto a tu visión, en su momento, con tus amistades, compañeros a lo mejor de universidad, etcétera, ¿tú llegaste a compartir con ellos la enfermedad que te habían diagnosticado? Un poco cuál era tu situación, en busca de un poco comprensión, de ayuda, de apoyo, etcétera, o te lo quedaste para ti? Sí que lo compartí con mis amistades más cercanas, principalmente porque sirven de un gran apoyo y porque lo tenían que saber. Y en cuanto a la universidad, quieras que no, había gente que no lo entendía, ¿no? Pero ¿y por qué no te operas? Uh-huh. Pero ¿por qué haces la letra tan grande? ¿Perdona, David? Sí, que parecía que se me perdía un poco la señal. Continúa. Que pues eso, en la universidad quizás no lo conté tanto, pero después con las compañeras que más relación hice, sí, por supuesto. Les explicas que cuesta mucho que lo entiendan, una enfermedad rara, y cómo ves, que eso es lo más difícil de explicar, porque a veces no lo sabes ni tú cómo ves. Porque depende del día, depende de lo que hayas dormido y depende la luz. Es que a veces no es todo ni negro ni blanco, entonces el hecho de no ver mucha gente, pero y ahora me ves, pero ves sombras, pero ves algo, pero y entonces sí que ves. Y entonces explicas, pero hay veces que no lo llegan a asimilar, pero porque no lo sabes ni explicar tú. Es difícil, ¿no? Es difícil hacerse entender de cuál es el grado de visión que tienes, si llegas a ver la pantalla, lo que se está proyectando, o la pizarra o no, si claro. Es el o no, si necesitas un fondo en alto contraste en tu ordenador o no, sí. Todo este tipo de cosas, ¿no? Es complicado. Muy bien. Oye, Pili, ¿estás particularmente tú atenta a la actualidad científica, a la investigación, a los tratamientos que surgen, etcétera? ¿O vives un poco al margen de eso y cuando vas a visita o a revisión médica te dejas un poco informar por el profesional? Pues si te soy sincera, al principio era muy reacia a saber cualquier avance,
no quería, bueno, estaba un poco cabreada con el mundo, para que nos vamos a engañar, no quería saber nada. Pero bueno, quiero hacer aquí un pas de hacer un homenaje a nuestro héroe que era mi padre. Mi padre nos dejó en 2020 y él sí que era el mayor investigador de la familia y siempre estaba atento. Y quizás él sí que antes has hecho la pregunta de que si estaban muy encima de mí, él era el que estaba más encima de mí, quizás por ser padre, hija única y encima de la enfermedad, pues él, aparte de estar encima de mí, miraba todos los artículos, escribía donde fuera, China, Estados Unidos, por saber cualquier avance. Y quizás el hecho de que estuviera tan encima de mí, yo me sentía muy abrumada y no quería saber nada. A día de hoy sí que quiero saber, a pesar de que quizás no hay muchos avances, y cuando voy a las revisiones al hospital, que voy una vez al año, pues siempre pregunto por saber, y además que si hay algún avance me tiro de cabeza. Es importante. Bueno, te iba a preguntar, Pilar, si vosotros como padres, si su padre en su momento, pero un poco ya me ha contestado ella, interesa, ¿no? Un poco lo que saber cuál es el estado de las investigaciones y de los tratamientos para un poco tener esas alternativas, ¿no? Y esa esperanza, ¿no? De cara al futuro. Sí, procuro mirar un poco lo que va saliendo, que bueno, parece que con el tiempo yo creo que algo se llegará a conseguir, ¿eh? Por lo menos yo estoy bastante esperanzada. Nos parece que no avanza la ciencia muy rápido, pero va dando sus pasos, ¿no? Y al final van apareciendo cosas y por ahí hay que seguir manteniendo la esperanza, ¿no? Sí, la esperanza no hay que perderla nunca. Muy bien. Oye, otra pregunta. La familia, evidentemente sois madre e hija, tu padre que ya falleció, que nos has contado. La familia es importante, es un pilar importante, ¿no? Para llevarlo todo adelante. Sí, la verdad es que sin la familia y sin las amistades es el núcleo que te ayuda a seguir adelante. Que a pesar de que al principio, bueno, eres casi adolescente, bueno, 19 años y hija única y tal, y no quieres preocuparles mucho y hay veces que te lo quedas un poco para ti, para no preocuparles. Y me refiero, bueno, pues tanto a la familia como a las amistades, ¿no? De que tampoco hace falta de contar todo, ¿no? Es un proceso que estás pasando tú. Claro. Bueno, entiendo que tu entorno más cercano, o sea, como nos decías antes, amigos, etcétera, todo el mundo está al tanto, tu familia, por supuesto, todos muy pendientes, te arropan. ¿En algún momento has tenido la sensación por parte de alguien, bien sea familia, bien sea entorno cercano, amigo, etcétera, de, no sé, de tener algún problema a consecuencia o motivado por la condición, la patología con la que vives? No, afortunadamente nadie ha puesto ningún problema. Al revés, ¿no? Siempre están ayudándome. Muy bien. Pilar. Ayudándome sin ser demasiado insistente, ¿sabes? Si me ven así como que pongo así caras, dicen que no sabes quién soy, ¿no? Porque hay veces que con la voz les cuesta reconocerle. Y en tu caso, Pilar, ¿cómo observas que la familia en general, tíos, tías, primos, ven la patología de Pili, ¿no? Porque yo la veo una chica muy alegre y, como comentabais antes, muy tirada para adelante, ¿no? Con ganas de hacer muchas cosas y sin miedo a nada. ¿Cómo lo veis vosotros? Bien, la familia muy bien. Bueno, en el primer momento pues eso fue un palo, pero bueno, se acostumbran y además Pili hace servir otros sentidos, ¿no? Se agudizan y entonces a lo que yo no me doy cuenta muchas veces dice, mira que viene tal, o por la voz, que es lo que ha dicho ella, enseguida conoce y dice que es tal persona. Se le han agudizado todos sus sentidos. Qué bien. Oye, para cerrar esta charla, esta entrevista que hemos tenido, este episodio, el episodio 48 de este podcast, se va a publicar ahora
octubre de 2023 y en el mes de octubre se ha celebrado el Día de la Neuropatía Óptica de Leber, que ha estado muy centrado, y por eso queríamos en Canal Retina hablar con un afectado, una afectada en este caso, y un familiar. Ha estado muy centrado en la familia, ¿no? En los afectados y la familia, y en cómo se lleva el convivir con una de estas enfermedades raras, en este caso la neuropatía óptica de Leber. Yo quería que nos dijerais, bueno, pues unas últimas palabras para la gente que nos esté escuchando, que puedan ser afectados, incluso aunque sea por otra patología, porque al final, yo en mi caso personal, por ejemplo, tengo una retiniana, pero al final son muchísimas las cosas que nos unen, ¿no? Y quizá hay que lanzar un mensaje de esperanza de que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pues sí. Sobre todo yo creo que hay que tener, una vez ya sabes que tienes un diagnóstico, ya sea Z o X, tener mucha paciencia, porque quizás algo que quieras hacer muy rápido no lo vas a hacer tan rápido como una persona que ve, pero sí que lo vas a llegar a hacer. No quieras correr, que sí que se puede llegar, y nada, y déjate ayudar, que a veces siempre me dijeron esta frase y yo creo que es verdad. Es más fácil ayudar que dejarte ayudar, ¿no? Es más fácil ayudar que pedir ayuda. El pedir ayuda a veces cuesta muchísimo y no es nada malo. No es nada malo, ¿verdad? A veces hay que pedir ayuda, cierto. Pilar, ¿y tú qué dirías como mamá de un afectado? ¿Qué le dirías a esas madres, a esos padres? Ayudarlos en todo lo posible, pero sin llegar a tosigar a la persona, que ellos poco a poco van haciendo y hay que dar tiempo al tiempo. Muy bien. Pues yo os quiero dar las gracias a las dos, a Pili, a Pilar, a... ¿Cómo me has dicho que se llamaba, Pitu? Pingu. Bueno, pues también, porque también ha participado en este episodio de Canal Retina. Daros las gracias a las dos por vuestro testimonio, por vuestras palabras, por compartir con nosotros la experiencia de cómo se vive con una enfermedad visual, en este caso la neuropatía óptica de Leber. Ha sido muy interesante, os damos las gracias y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti. Gracias a ti, Bueno, y ya sin más vamos a despedir este episodio de Canal Retina. Os recordamos, como hacemos siempre, que si el episodio os ha gustado, le deis al me gusta, le deis al corazón, al like, como queráis llamarlo, en la plataforma donde lo hayáis o bien visto, si es en YouTube, o donde lo hayáis escuchado, que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras apreciaciones y vuestras peticiones, siempre que lo queráis, o bien en los comentarios de cualquier episodio, o bien en el correo electrónico info@canalretina.org. Y ya, bueno, pues sin más, emplazaros a que difundáis también el episodio con todos aquellos que penséis que les puede interesar, y nos encontramos en la próxima edición de nuestro Canal Retina, de nuestro podcast. Y como decimos siempre, para despedir el episodio, recuerda que Retina Murcia mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano. Transcripción, Andrés Torres.